Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver conceptos y ejercicios resueltos del trabajo mecánico. Primero debemos tomar en cuenta que el trabajo en física no es igual al trabajo como lo conocemos de manera cotidiana. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que cualquier persona que realiza una fuerza pues está realizando un trabajo. Sin embargo, en física, para que se realicemos un trabajo, pues esa fuerza debe lograr que el objeto se desplace en una dirección de esta fuerza aplicada. Por ejemplo, esta persona está levantando una caja, por lo que está ejerciendo una fuerza hacia arriba en el eje vertical positivo. Y a la vez, pues la caja también se está desplazando hacia arriba, por lo que tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, por lo que podemos decir que sí, esa persona está realizando un trabajo, ya que realiza o logra un desplazamiento en la misma dirección que la fuerza aplicada. Pero vamos a suponer que ahora esta misma persona tiene la caja en las manos y está avanzando hacia adelante. Entonces, en este caso, como está levantando y sosteniendo la caja, pues realiza una fuerza hacia arriba. Sin embargo, se está moviendo hacia adelante en el eje horizontal positivo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues el desplazamiento no lo está realizando en una dirección de la fuerza aplicada, por lo que esta persona, aunque sostenga esa caja, por más pesada que sea la caja, si está avanzando hacia adelante, pues no está realizando ningún trabajo, porque el desplazamiento logrado no está en la dirección de la fuerza aplicada. Ahora bien, no obligatoriamente el desplazamiento debe lograrse en el mismo sentido de la dirección de la fuerza. Por ejemplo, si esta persona ahora está arrastrando la caja, formando esta diagonal con la fuerza o tensión aplicada a la caja y está avanzando hacia adelante, vemos que el desplazamiento en este caso es en el eje horizontal positivo. Sin embargo, acá la fuerza, ¿verdad? Está formando un ángulo con respecto a la horizontal. Pero ¿qué sucede? Que esta persona sí está realizando un trabajo porque, por ejemplo, la fuerza podemos descomponerlas y por lo tanto, en este caso, este vector fuerza, estando en el primer cuadrante, pues va a tener una componente horizontal a la derecha y una componente vertical hacia arriba. Entonces vemos que hay una componente de esta fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, esta persona sí realiza un trabajo, ya que la fuerza que está aplicando pues tiene una dirección en la dicha fuerza. Bien, entonces, por ejemplo, en vista de esto, pues el trabajo lo podemos obtener dependiendo de si la fuerza aplicada sobre el objeto se mantiene constante o si varía. Por ejemplo, si esta fuerza se mantiene constante, pues podemos obtenerla multiplicando la magnitud de la fuerza aplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman el vector fuerza con el vector desplazamiento. Sí, ojo con esto, este ángulo tiene que ser el formado por estos dos vectores. Por ejemplo, en el primer caso, donde la persona levanta la caja, vemos que la fuerza y el desplazamiento, como son vectores que están en la misma dirección y sentido, pues forman un ángulo de 0 grados. Entonces, el ángulo formado o que debemos tomar en cuenta para el primer caso sería de 0 grados. Sin embargo, en el segundo caso, vemos que la fuerza está en el eje vertical positivo y el desplazamiento en el eje horizontal positivo, por lo que el ángulo que forman ambos vectores ya que son perpendiculares, pues corresponde a 90 grados. Mientras que para el tercer caso, por ejemplo, vamos a suponer que nos están dando un ángulo del vector fuerza con su componente vertical de 70 grados y del mismo vector fuerza con su componente horizontal de 20 grados. En este caso, recordemos que el ángulo debe ser formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, por lo que vemos que el vector desplazamiento en el eje horizontal pues forma un ángulo con el vector fuerza correspondiente a estos 20 grados, por lo que el ángulo que debemos tomar en cuenta es el de 20 grados, ¿sí? Porque es el formado entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, entonces, debido a esto, pues podemos identificar las unidades de medida del trabajo. Por ejemplo, cómo se obtiene por el producto de la fuerza, pues en el sistema internacional la fuerza tiene unidad de Newton, mientras que el desplazamiento en el sistema internacional tiene unidad de metros. Entonces, Newton por metro es una unidad del trabajo que corresponde a la unidad de Joule. Pero también como el Newton corresponde a la unidad de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, a la vez multiplicada por metro, pues nos da kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces también si las unidades nos quedan de esta manera, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, pues también tenemos que corresponde a esta unidad de Joule, que es la unidad de trabajo en el sistema internacional.
Pero de igual modo, por ejemplo, en el sistema sexagesimal, la fuerza se mide en dinas, mientras que el desplazamiento en centímetros. Entonces, si tenemos dinas por centímetro, pues la unidad correspondiente del trabajo sería la unidad de ergio. Ahora, con esto estamos viendo que el trabajo puede ser tanto positivo, negativo como nulo. Por ejemplo, en este caso, como estamos utilizando tanto la magnitud de la fuerza como la magnitud del desplazamiento, pues recordemos que las magnitudes son valores positivos de nuestro vector. Entonces, siempre acá el valor de la fuerza y el desplazamiento lo vamos a colocar positivo. Ahora bien, el coseno de un ángulo puede ser tanto positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Entonces, debido a esto, pues si el coseno del ángulo es positivo, esto se da cuando el ángulo está entre 0 y 90 grados, siendo el ángulo mayor o igual a 0 o menor a 90. Por ejemplo, en este primer caso vemos que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, entre ellos se forma un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 es 1 positivo, por lo que el trabajo entonces nos daría un valor positivo. Sin embargo, por ejemplo, también el trabajo puede ser negativo. Esto se lleva a cabo si el ángulo ahora está entre 90 y 180 grados, siendo el ángulo entonces mayor a 90 o menor o igual a 180 grados. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una fuerza aplicada hacia la izquierda en el eje horizontal y vemos que el desplazamiento de la caja es hacia la derecha en el eje horizontal. Entonces, en este caso, pues tenemos que el ángulo formado entre dos vectores anti paralelos corresponde a un ángulo de 180 grados y el coseno de 180 grados es igual a menos 1, por lo que obtendríamos un trabajo negativo siempre que tengamos pues la fuerza y el desplazamiento en sentidos contrarios. También podemos ver que el trabajo entonces puede ser nulo siempre y cuando el coseno de ese ángulo pues sea cero. Esto se lleva a cabo si el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento es de 90 o de 270 grados. Por ejemplo, igual como vimos con el hombre que sostenía la caja y avanzaba hacia adelante, o como en este caso, pues si la fuerza acá en el peso, ¿verdad? Es hacia abajo y estamos tomando en cuenta pues el desplazamiento de un objeto hacia la derecha, pues vemos que entre ellos dos, el vector fuerza y el vector desplazamiento, hay un ángulo de 90 grados. Y como el coseno de 90 es cero, pues de esta manera vemos que el trabajo es nulo. ¿Sí? Entonces, por esto, pues ya de manera acá matemática, con la ecuación correspondiente, comprobamos que si no se realiza un desplazamiento en la dirección de la fuerza aplicada, pues no se realiza un trabajo. Como en este caso, la fuerza del peso, pues no está aplicada, logrando un desplazamiento en la dirección de esa fuerza. Vamos a ver este ejercicio en el que un obrero empuja una caja sobre un piso plano con una fuerza horizontal de 100 newton, mientras que la fuerza de fricción entre la caja y el piso es de 30 newton. Entonces, si la caja se desplaza 8 metros, ¿cuánto trabajo efectúa la fuerza aplicada sobre la caja? ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción sobre la caja, la fuerza normal y la gravedad? ¿Y qué trabajo total se efectúa sobre la caja? Vamos a iniciar con el trabajo realizado por la fuerza aplicada, que en este caso es de 100 newton. Entonces, como es una fuerza que se mantiene constante, la utilizamos por la ecuación magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos. Entonces, tenemos la magnitud de la fuerza, que es de 100 newton, por la magnitud del desplazamiento, que es de 8 metros, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza y el desplazamiento. Como ambos están en el eje horizontal a la derecha, pues forman un ángulo de 0 grados. Entonces tenemos que como el coseno de 0 es 1, pues nos quedaría 100 por 8, que nos da 800 en la unidad de Joule. Entonces, ahora el trabajo ejercido por la fricción. Entonces, la misma ecuación, tenemos la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos. En este caso, la magnitud de la fuerza de fricción es de 30 newton. Observen que aunque la fricción va hacia la izquierda, hemos colocado un signo positivo. Esto es porque en esta ecuación, pues utilizamos es la magnitud de nuestro vector fuerza, ¿sí? Entonces, la magnitud corresponde a un valor positivo siempre del vector. Entonces multiplicamos por la magnitud del desplazamiento, que es 8 metros, por el coseno del ángulo que forman ambos. Como la fuerza de fricción va hacia la izquierda y el desplazamiento a la derecha, pues forman un ángulo de 180 grados. Entonces tenemos que coseno de 180 es menos 1, pues menos 1 por 30 por 8 nos da menos 240 joule. Para buscar ahora el trabajo ejercido por la normal,
debemos tomar en cuenta que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Como este objeto se está desplazando en una superficie horizontal, pues la fuerza normal sería vertical. Sí, en este caso vemos que este vector representa esa fuerza normal, por lo que tenemos que el trabajo por esa fuerza normal va a ser la magnitud de la fuerza normal por la del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos. Sin embargo, acá debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, la fuerza normal y el desplazamiento son perpendiculares, por lo que forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es 0, por lo que 0 multiplicado por la magnitud del desplazamiento por la magnitud de la fuerza normal, pues nos va a dar igual a 0, por lo que la fuerza normal no ejerce trabajo sobre la caja. De igual manera, para buscar el trabajo ejercido por la fuerza de la gravedad, en este caso corresponde a la fuerza del peso, pues debemos tomar en cuenta que como el peso es una fuerza que resulta por la atracción hacia el centro de la Tierra, pues la representamos con una flecha hacia abajo. Entonces vemos que de igual manera acá el vector peso con el vector desplazamiento forma un ángulo de 90 grados, por lo que tampoco el peso ejerce trabajo sobre la caja. Entonces, finalmente, el trabajo total ejercido sobre la caja va a ser la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces, tenemos que el trabajo total va a ser el trabajo de la fuerza aplicada sobre la caja más el trabajo ejercido por la fricción más el de la normal más el del peso. Entonces, tenemos 800 más menos 240 más 0 que nos da igual a un trabajo total sobre la caja de 560 joules. También debemos tomar en cuenta un segundo caso y es en el cual el trabajo es realizado por una fuerza variable. Sí, ya en este caso, pues cuando ya la fuerza no se mantiene en un mismo valor, no es constante, pues ahora debemos tomar en cuenta otra consideración. Por ejemplo, se cumple lo que es la ley de Hooke, siempre y cuando las deformaciones no sean muy excesivas. Esto es que la fuerza aplicada va a ser directamente proporcional a la deformación que sufra este cuerpo elástico, en este caso, este resorte. La deformación es el cambio de longitud que tiene el resorte. Por ejemplo, la longitud final menos la longitud que tenía inicialmente corresponde a la deformación del resorte, por lo que esta fuerza ejercida por el resorte, pues va a ser igual a una constante elástica por ese cambio de longitud. Con esto que estamos viendo, por ejemplo, la longitud inicial puede que se mantenga constante, sin embargo, a medida que vamos aplicando una fuerza, pues vemos que la longitud final pues va variando. Entonces, si la longitud final acá, si una de las longitudes varía, pues también la fuerza va a variar, por lo que en este caso, pues vemos que en el resorte, pues hay una fuerza variable. Entonces, ¿cómo determinar el trabajo ejercido ahora por una fuerza que no se mantiene igual, sino que va cambiando su valor? Para esto vamos a utilizar el área debajo de un gráfico. Con esto entonces estamos diciendo que para este caso, pues vamos a representar pues la fuerza variable en función de la deformación. Entonces vamos a determinar el trabajo total realizado sobre un objeto cuya fuerza aplicada varía en función de la deformación representada en esta gráfica. Entonces, como el trabajo va a ser igual al área debajo del gráfico, vemos que acá nuestra área o la superficie formada acá debajo del gráfico tiene una forma geométrica de un triángulo, por lo que vamos a buscarla con el área de un triángulo que es base por altura sobre 2. De este modo vemos que la base de nuestro triángulo corresponde acá a los valores de la deformación representada por X. Entonces, por la altura, vemos que la altura de nuestro triángulo corresponde a los valores de fuerza entre 2. Entonces, tenemos que el trabajo va a ser igual a la deformación. Acá vemos nuestra base corresponde a 5 metros por la fuerza que vemos acá, que la última fuerza para nuestro triángulo corresponde a 6 newton. Entre 2, que nos da 5 por 6, 30 entre 2 igual a 15. Vemos que de igual manera la unidad de Newton por metro corresponde a la unidad de trabajo en el Sistema Internacional de Joule. Entonces, de este modo hemos obtenido que a pesar de que la fuerza sea variable, pues buscando el área debajo del gráfico, pues podemos saber que el trabajo realizado por esa fuerza variable es de 15 Joule.